Gotitas de Esperanza, reflexión diaria de la palabra, por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Mi saludo especial en este jueves. Con la curación del sordomudo, el Señor nos reprocha la negativa para escucharlo y acoger su mensaje. Con el milagro del ciego nos reprocha la ceguera y dureza del corazón. Hoy lleva a sus discípulos al norte, a territorios paganos, para ver si de pronto, lejos de Jerusalén y de sus sentimientos nacionalistas, pueden comprender alguna cosa de él y de su misterio sublime. Mientras caminan hacia Cesarea de Filipo, prueba a sus discípulos sobre el resultado de la predicación que ellos ya habían hecho como misioneros en el capítulo 6 de San Marcos, preguntándoles qué decía la gente sobre él. Se evidencia la confusión que tenían. Lo comparaban con Juan Bautista, con Elías o con alguno de los profetas, todos personajes del pasado. Típica respuesta racional de quien no ha captado el misterio de Cristo. De ahí nace la segunda pregunta: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? El uso del pero sugiere una respuesta diferente de parte de ellos, una respuesta que naciera de su experiencia al haber compartido la vida con él. Responde en nombre de todos el que apodan como piedra, indicando su testarudez, la misma que lo llevará a renegarlo en la pasión. Pedro, sí, él contesta: tú eres el Cristo. Su respuesta es acertada solo en parte. Lo reconoce como el Cristo, pero a la manera como la tradición judía lo esperaba. El que haría obedecer la ley y ocuparía el trono de David en Jerusalén. Un Cristo muy humano, manipulable de acuerdo a nuestro peso y medida. Por eso el Señor les prohíbe decir esto a la gente. No quería que se predicara una imagen falseada de su misterio, y ve necesario que se revele su misterio de amor y de pasión por la humanidad. Así que les va enseñando que el Hijo del Hombre debía sufrir, ser rechazado, que lo mataría y que resucitaría antes que, como Hijo de Dios en toda su majestad, se presenta aquí como Hijo del Hombre. Revela la realidad de su encarnación. Él es el Dios que se ha despojado de su divinidad para que el hombre tenga la condición divina. El rechazo y la muerte la sufre de parte de quienes deberían ser los primeros en anunciarlo y hacerlo conocer: las autoridades religiosas, los escribas, los sumos sacerdotes, que en cambio lo que buscan es matarlo y matar su proyecto de salvación solo porque se opone a sus mezquinos intereses. Otra vez, al escuchar esto, Pedro interviene, apartándolo e increpándolo. Se cree con la autoridad para regañarlo y corregirlo y busca hasta cambiar su proyecto. Jesús se vuelve, los mira a todos, como para dar a entender que la reprensión no era solo para Pedro. En realidad todos pensamos de la misma manera, que Dios, eligiendo el sufrimiento y el sacrificio por amor, se equivocó. A Pedro lo llama Satanás, porque igual que el demonio tienta a Jesús para desviarlo de su proyecto y hacer vano el efecto de su palabra. Es como los pájaros que se comen la semilla apenas cae, para evitar que nazca. Observemos, lo llama Satanás, pero no lo expulsa. Le pide sí ponerse detrás de él. No será el hombre el que guíe el proyecto de Dios. El hombre, al fin y al cabo, piensa como hombre. Será Dios, y siempre Él, el que guía al hombre, y nosotros, llamados solo a seguirlo fielmente. Al final de la escena el auditorio crece, junto a sus discípulos hay más gente. A todos les habla de la cruz, dejando bien en claro que seguirlo significa encontrar el rechazo, el desprecio, la humillación. La invitación es a seguirlo, pero renunciando a sí mismo, esto es, renunciando a esos ideales egoístas de éxito y de poder que llevan a ponernos por encima de los demás, pero que al final solo dejan vacíos, sin sentido y muerte. Cargar la cruz es signo del servicio y de la entrega por los demás. La cruz no es dada por Dios, sino asumida, cargada libremente por el hombre. Esta refiere al patíbulo, palo horizontal que el condenado llevaba sobre sus hombros, atravesando toda la ciudad.
La gente estaba obligada a insultarlo, a maltratarlo, a hacerle sentir el desprecio total. Llegando al lugar de la crucifixión, se procedía a colgar al condenado en el palo vertical que ya estaba allí enterrado y dispuesto. La cruz es renunciar a los proyectos de egoísmo que llevan al fracaso. La cruz es perder hasta la propia vida, la reputación, para asumir la causa del Señor, que es salvación de los hermanos. Una única cosa que sí nos puede llevar a la realización y a la felicidad que tanto deseamos. Demos gracias a Dios, recibamos la bendición del Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.